Bueno, pues bienvenidos el día de hoy, hermanos. Qué gusto verles a todos. El día de hoy tenemos un nuevo tema que es continuidad de lo que hemos estado ya hablando en jueves pasados y estamos hablando de las implicaciones prácticas de un liderazgo eficaz. Hoy estamos yendo por la tercera parte de esta serie de estudios. Entonces yo te voy a invitar que vayas a tu Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer hoy el verso 5 y verso 6. Solo dos versículos, no vamos con prisa aquí, vamos poco a poco. Entonces les comenté que era probable que tuviéramos cinco partes. Hace ratito estaba revisando. Sí, esta serie va a tener cinco partes. Entonces hoy vamos en la tercera. Sí, antes de empezar, yo quisiera invitarte el próximo jueves 24 de julio va a ser el jueves de aplicación. Así que te esperamos en la iglesia. No va a haber transmisión, todo lo que hagamos se hará ahí directamente, ¿sí? Entonces, te invito, no faltes. La vez pasada hubo algunas sorpresas, otra vez la habrá ahí. Entonces, pues ahí te espero, ¿sí? Pero te voy a pedir un favor especial. Si tienes Biblia de estudio o Biblias de estudio, llévatelas, por favor. Cuídalas bien, llévatelas en una bolsita, ¿verdad? Por si la lluvia, lo que sea, llévate tu Biblia de estudio. Vamos a tener un ejercicio muy interesante con Biblias de estudio. Sí, yo voy a llevar algunas que tengo acá para prestarte, pero si tú tienes una extra que me ayudes a llevar, me puedes ayudar para aquellos que no tienen, ¿sí? Entonces yo con la mayoría tenemos Biblia de estudio y el que no tenga, no se preocupe, habrá alguien que le preste una, ¿sí? Yo voy a llevar dos o tres que tengo, entonces no se preocupe por eso. Ahí le espero, ¿sí? Porque va a ser un ejercicio práctico, ¿sí? Entonces ahí los esperamos. Bueno, hermanos, vamos a nuestro tema hoy. Como líderes cristianos, hermanos, tenemos el potencial de edificar de manera significativa, ¿sí? Podemos tú y yo hacer que nuestra organización, y piensa, cuando digo organización, estamos hablando matrimonio, tu familia, tu grupo de trabajo, lo que tú emprendes, hermano. Tenemos el potencial para lograr el éxito o hacer que esas organizaciones o comunidades lleguen al éxito. Y sobre todo tú y yo como líderes cristianos podemos hacer que esos grupos den la gloria a Dios, ¿sí? Sin embargo, también como líderes cristianos, si somos descuidados, también tendremos el potencial de destruir, de arruinar por completo nuestro matrimonio, nuestras relaciones, nuestra familia, nuestra organización, aún la iglesia local. Y lo peor aún, hermano, si somos líderes descuidados, podemos manchar horriblemente, y quise usar esta palabra para que veas lo grave, horriblemente el testimonio de la iglesia de Cristo y su Señor, que es el Señor Jesucristo. Sí, hermano, el nombre de Jesús puede ser blasfemado, dice la Escritura, por nuestra culpa, ¿sí? Por un liderazgo mal llevado, hermano. Así que la Escritura sí nos deja bien clarísimo cómo tú y yo debemos ser cuidadosos en la manera en cómo lideramos, ¿sí? Entonces te das cuenta que esto no es para dos o tres personas, no es para el pastor solamente o para el que es dueño de una empresa o que es líder en un lugar de trabajo, no. Esto es para ti, para mí, hermano, para ti, padre, para ti, esposo, esposa, para ti, estudiante, ¿sí? Trabajador, obrero, lo que hagas, hermano, tenemos una responsabilidad. Y medita esta tarde, yo quisiera invitarte. Hemos aprendido que estas implicaciones o estos consejos nos van a ayudar, hermano, nos van a enseñar cómo ser líderes para la gloria de Dios y no para nuestra gloria. Sí, tenemos que aprender esto y tenerlo claro. Si vamos a ser líderes eficaces, buenos líderes, tiene que ser para la gloria de Dios. ¿Sí? Así que antes de empezar, yo quiero invitarte a que te hagas un par de preguntas. ¿Cómo o cuál es tu objetivo cuando buscas un mejor puesto de trabajo?
Si eres un trabajador, ¿qué es lo que buscas cuando quieres un mejor puesto, un mejor salario? ¿Qué es lo que buscas? ¿Es solo el dinero y mayor comodidad para ti, para tu familia, para los tuyos? ¿Es eso lo que buscamos cuando buscamos una mejor oportunidad de trabajo, una mejor posición? ¿O más bien buscamos tener una mayor oportunidad de servir a otros y dar la gloria a Dios? Si somos bien sinceros, hermano, es probable que nuestra balanza se incline más a lo de quiero más dinero, quiero más comodidad, en lugar de quiero servir más, quiero dar más, quiero dar la gloria a Dios. Si somos bien sinceros, hermano, nuestra balanza puede ser que se esté cargando más al lado de la comodidad propia, ¿sí? Y es probable que nos esté pasando lo que Santiago describió en Santiago 4 2 al 3. Él dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseéis. Y dice, porque no pedís. Y dice, pedís y no recibís, porque pides mal o pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchos hermanos estamos gastando más en nuestros deleites que en cosas que glorifiquen a Dios. Pensemos, hermano, ¿para qué estamos usando esas ventajas o esa gracia que Dios derrama en nuestras vidas, ¿sí? Así que yo quiero invitarte, ¿qué te parece si oramos y pedimos al Espíritu Santo, hermano, que nos hable de manera directa? Que nos hable de manera que tú y yo entendamos y pidamos al Señor, Señor, ayúdanos a ser humildes para aceptar nuestro pecado, nuestra mala administración, nuestro mal liderazgo. Sí, todos, yo me incluyo también, hermano, tenemos áreas donde no estamos siendo fieles a Dios, si es en la iglesia, un ministerio, si es en la casa, con tus hijos, tu familia, el ministerio, si es en el trabajo, hermano, hay áreas donde no estamos siendo íntegros. Entonces, ¿qué te parece si oramos? Espíritu Santo, háblanos directo y que podamos salir de esta clase o de este estudio con un compromiso de ser líderes para la gloria de Dios y para el servicio de otros. Que dejemos de ser egoístas, que miremos dar la gloria a Dios o que busquemos dar la gloria a Dios y servir a otros. Sí, porque eso es lo que nos pidió Jesús. Dos mandamientos. El más importante, amar a Dios con todo y sobre todas las cosas. Segundo, amar a otros, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ahí está. Y dice, de ahí depende la ley y los profetas. O sea, de ahí depende la Biblia, de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar a nuestro prójimo. Así que oremos. Padre, en el nombre de Cristo, venimos ante tu presencia con un corazón, Señor, deseoso de conocerte, de experimentarte, de aprender más y más de tu palabra, Señor. Creemos que tu palabra es viva, eficaz, poderosa. Señor, que tú sabes lo que hay muy profundo ahí en nosotros que quizá no hemos compartido con alguien más o que hemos escondido por mucho tiempo, Señor, aún intenciones ocultas. Tú las conoces, Dios. Hoy lo reconocemos delante de ti y pedimos, Espíritu Santo, revela de manera puntual lo que necesitamos corregir como líderes, como mayordomos de la gracia que has derramado en nuestras vidas. Te doy gracias, Dios, muchas gracias por estos hermanos y hermanas que hoy han decidido unirse a esta llamada, Señor, aquellos que unirán. Te pido, Espíritu Santo, habla y seamos todos edificados para tu gloria y tu alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hemos estado hablando ya de 6 principios o 6 implicaciones de lo que es ser un líder eficaz, ¿sí? El primero que vimos es que no es en vano, hermano, hacer las cosas bien, hacer las cosas para la gloria de Dios, no es en vano. Número 2, hablamos de que el denuedo viene de Dios, ¿sí? La fuerza viene de nuestro Señor. Número 3, hablamos que anunciamos el evangelio en medio de gran tribulación. La semana pasada hablamos que cuando tú y yo exhortemos con verdad, con pureza y sin engaño. Hablamos también que seamos líderes y vivamos como aprobados de Dios, ¿verdad? Hemos visto mucho qué significa ser aprobado por Dios. Entonces, que tú y yo vivamos de esa manera. Y último, número 6 que vimos la semana pasada, que vivamos no para agradar a los hombres, sino
para agradar a Dios. Y número 7, el día de hoy, estoy usando las palabras que usó Pablo ahí, así que quiero invitarte a que lo leamos juntos. Capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, versículos 5 y 6. Dice la escritura así: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Entonces, número 7 en esta lista que llevamos, vamos a ver 15, entonces vamos casi a la mitad, ¿verdad? Nunca usemos o nunca usamos palabras lisonjeras. Interesante, ¿verdad? Yo quiero empezar, vamos a ver ahorita qué significa esto de palabras lisonjeras, pero antes de eso, yo quiero decirte una cosa, hermano. Hay poder en nuestras palabras. Hay un poder tremendo, hermano. ¿Sí? En uno de los libros que he estado citando, el doctor Albert Moller, él explica que como líderes, tú y yo, hermano, comunicamos, ¿sí? O sea, en otras palabras, una de nuestras herramientas fundamentales como líderes es nuestra boca, son las palabras, ¿sí? Entonces, la habilidad, dice este hermano, la habilidad más esencial de un líder es su habilidad para comunicar algo, ¿sí? Para comunicar un mensaje. Dice este hermano también que las palabras son la moneda invaluable de la comunicación. Dice también que los mejores líderes siempre están aprendiendo cómo ser aún más efectivos comunicadores. Hermano, no es malo buscar ser mejores comunicadores, hablar mejor, sí, a darnos a entender mejor, sí, estamos aprendiendo, sí. La iglesia, hermano, si tú te fijas, la iglesia misma es dirigida por aquellos que enseñan. Y la iglesia es enseñada por los que dirigen, ¿sí o no? ¿Sí? Así que un requisito esencial del liderazgo es la capacidad de hablar, ¿sí? Pero de hablar bien. Hemos dicho esto, las palabras, hermano, tienen el potencial, ¿sí? De edificar o de destruir. Hermano, la palabra de Dios nos dice ahí en Santiago 3, si me acompañas, Santiago 3, 4 al 6, que es un miembro tan pequeño que tenemos que cuidar porque fácilmente dice, se jacta de cosas grandes, dice así la escritura, Santiago 3, 4 al 6. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque se enciende un fuego o enciende un fuego pequeño o un pequeño fuego. Hermano, hay poder en nuestra lengua. Verso 6 de Santiago 3 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Wow, esto está serio. ¿Cómo son nuestras palabras, hermanos? Piensa, hermano, esta tarde. Nuestras palabras, piensa hoy, no vayamos lejos. El día de hoy, jueves 17 de julio, las palabras que has hablado en la casa, en el trabajo, en la escuela, bueno, ahorita están de vacaciones la mayoría, o si no es que todos, pero nuestras palabras que hoy hablamos, hermano, piensa, ¿edificaron o destruyeron? En una discusión, hermano, hace algunos días sobre por qué el ser humano es fácilmente atraído por personas carismáticas o personas que hablan bonito o son buenas para hablar? ¿Por qué el ser humano tiende a seguir a esas personas? ¿Te das cuenta? Muchos de los líderes sociales, gobernantes, líderes de partido, ¿sí? Por su manera de hablar, hermano, lograron mover multitudes y en muchos de los casos o en muchas historias que hemos escuchado, llevaron a la gente a la destrucción. ¿Pero por qué? Porque usaron muy bien el habla, ¿sí? Muy bien el discurso. ¿Por qué? ¿Por qué será que el ser humano es tan fácil de mover con este tipo de personas? Un hermano decía en esta discusión, y yo concuerdo con él porque decía, es que está en nuestro diseño, ¿sí?
Y este hermano citaba Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice que así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Tú y yo creemos lo que entró por nuestros oídos, ¿sí? Entonces, está de alguna manera, hermano, hermana, en nuestro ADN, en nuestra composición, ¿sí? Ser movidos por las palabras. La manera en cómo nos dicen las palabras pueden movernos o dejar de movernos en determinado caso, ¿no? Las palabras entonces juegan un papel muy importante, hermano, cuando tú y yo queremos que la gente vaya a un objetivo. Piensa un momento, hermano. Tú eres padre de familia y quieres que tu familia vaya a buen puerto, que tu familia logre, que tu familia prospere, que tus hijos sean ciudadanos ejemplares, sean ministros para la gloria de Dios. Tú quieres eso, ¿verdad? Tus palabras juegan un rol muy importante en esto, hermano, ¿sí? La manera en cómo tú hablas, la manera en cómo tú usas las palabras, aún la disciplina, aún la represión, la exhortación que tú das a tu hijo, hermano, tiene un profundo impacto en la vida de un niño, ¿sí? Muchos de nosotros, hermano, actitudes que tenemos el día de hoy, miedos que tenemos el día de hoy, traumas que tenemos el día de hoy, son resultado del mal uso de las palabras de aquellos que nos enseñaron. Fuera un padre, una madre, un profesor, una persona que tú y yo consideramos como autoridad. No necesariamente tuvo que haber un daño, pero un mal uso de las palabras lastimó, hermano. Así que tenemos que tener cuidado. Y en cuanto a palabras lisonjeras, ¿verdad? Que es lo que nos atañe esta tarde, yo quiero que veamos algunos sinónimos de esa palabra lisonja o lisonjera, ¿verdad? Lisonjera es como un adjetivo. Palabras lisonjeras son palabras aduladoras, palabras halagadoras, palabras de elogios, palabras, aquí usa, esta yo la había escuchado hace mucho, pero es salamero, ¿sí? Salamero con Z, es una palabra que quizá no habías oído, pero es sinónimo de esto, de palabras que buscan elogiar, o palabras cobistas. Cobistas también es otra palabra ahí. Entonces, las palabras lisonjeras son las palabras que suelen estimular el oído o que gustan al oído, hermano. La nueva traducción viviente dice de este texto, dice, como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Palabra de Dios para todos dice, ustedes saben que nosotros no hemos tratado de convencerlos hablando bien de ustedes. O sea, las palabras lisonjeras es cuando hablamos bien de algo con una ventaja, ¿sí? Que buscamos obtener algo. Traducción lenguaje actual dice, como ustedes saben, jamás les hemos dicho cosas lindas para tratarlos de convencer. Interesante, ¿verdad? No hemos dicho cosas lindas, cosas bonitas al oído para convencerlos. No, 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 no. ¿Se acuerdan que Pablo tenía bien claro que el evangelio, el mensaje del evangelio es poderoso? Entonces él no necesitaba hablar bonito, ¿sí? Él lo único que necesitaba era hablar la palabra, hablar la verdad, ¿sí? Gary Shogren, él dice esto, mira, el poder de las palabras halagadoras, eh, en nuestro contexto, dice occidental, o sea, de este lado de América, eh, en nuestro contexto, mira, en muchas áreas o en círculos sociales el día de hoy, ya la gente no cree tan fácil, ¿sí? Escucha palabras bonitas y no sé si has escuchado, algo quiere, ¿sí? Si escuchamos a alguien que viene muy amable, muy agradable, adulando, y a esta persona algo quiere. Pero mira, a través de los años, aquí este autor dice que en la historia, pero todavía el día de hoy muchos caen, ¿sí? Y suele ser un truco eficaz para muchos. ¿Sí? Es interesante, el otro día fui a una plaza, tenía un mandado súper rápido y, y me ha tocado, de hecho, varias veces este tipo de interacciones. Los vendedores, dígase de lo que sea, hermano, tú vas rápido ahí caminando y aunque te ven con la prisa y todo, eh, se te acerca un joven y te dice, oiga, qué bien se ve. Me gustaría invitar, y dice ya, cuando dice me gustaría invitarle y quiero proponerle, yo no, este ya me va a entretener.
Digo, gracias, gracias, tengo prisa, nos vemos. Pero mira, empiezan con una adulación. Qué bien se ve, qué bonita camisa. Bueno, así, hermano. Bueno, este tipo de palabras aún son comunes el día de hoy, hermano. En muchos ambientes, en muchos contextos, sobre todo cuando se busca obtener algún beneficio, ¿sí? Mira, en una historia, en Hechos capítulo 12, creo que lo tengo ahí. Ups, no lo puse. A ver, denme un segundo, ¿por qué no está eso? A ver, permítame un segundo. No sé por qué Santiago, ok. De hecho, sí, ¿verdad? Esos textos ya los dije, Santiago 3 4 al 6, Romanos 10 17 y ahora sí, Hechos 12 21 al 23, es el que vamos ahorita. Perdón, me había trazado con los textos, pero los que solo están oyendo, pues vamos en Hechos, ¿sí? Hechos 12 21 al 23. En una ocasión, el rey Herodes, un tipo o este tipo de palabras aduladoras, fueron, digamos, el ultimátum para su vida, hermano, para Herodes. Herodes era una persona malvada, tremendamente mala, pero también una persona muy orgullosa. Y dice que un día sale con su vestido real, wow, con pompa, como dicen, y todo súper reluciente. Y dice que este hombre se enorgulleció. ¿Por qué? Porque la gente empezó a gritar palabras aduladoras, palabras lisonjeras, que decían, imagínate esto es tremendo. La gente decía de Herodes, voz de Dios y no de hombre, imagínate. Lo que sucedió es que este Herodes terminó muerto porque no le dio la gloria a Dios. Y dice la Biblia ahí en este pasaje, terminó muerto, comido por los gusanos. Tremendo, hermano. Aquel que deja que las palabras aduladores hagan cabida o se hagan propias, hermano. Tremendo eso. Este tipo de palabras también son las que Pablo le dijo a Timoteo en una ocasión, ahí en 2 Timoteo 4 3 al 4. Dice que son palabras que apartarán de la verdad al oído y se volverán a las fábulas. Mira, hermano, los falsos maestros, los falsos ministros vienen con palabras lisonjeras, ¿sí? Piensa, hermano, muchos de ellos son excelentes oradores, excelentes, vamos a decir, personas que dan discurso, ¿sí? Y qué tremendo, hermano, están confundiendo a muchísima gente, ¿sí? Tenemos que cuidar también qué compartimos en las redes, hermano. A veces escuchamos gente motivacional que la verdad, hermano, cuidado qué estamos oyendo, qué estamos mirando, ¿sí? Y Pablo le podía decir a los hermanos, hermanos, nunca, esta frase nunca. Hay una versión de la Biblia que dice, jamás, jamás cuando anduvimos entre ustedes, dice, usamos las palabras lisonjeras. Nunca. Y dice, como ustedes bien lo saben o como sabéis. Imagínate llegar a ese punto y con esa certeza que Pablo decía, hermanos, nosotros no venimos con halagos. Nosotros vinimos con verdad, ¿verdad? Como lo vimos la semana pasada. ¿Sí? Hermanos, quiero decirte una cosa, nuestras palabras, nuestras acciones serán recordadas, hermano, por las personas a las que tú y yo lideramos o aquellos que nos siguen. Para bien o para mal, hermano, ellos recordarán si tú y yo usamos palabras aduladoras para obtener ventaja de ellos o si usamos palabras amables, palabras sinceras, si usamos palabras para edificarlos. Créemelo, hermano, te lo puedo decir con certeza, ¿sí? Gente que quizá interactuamos mínimo, quizá un par de conversaciones, una conversación, pero tú le dices, oye, ¿te acuerdas de tal persona? Oh, sí, esa persona me inspiró confianza, me animó y wow, desde ese día para acá, pues bien, ¿sí? O me animó esas palabras que me dijo aquel día. O pueden decir, no, sabes que esa persona fue la última vez que volví a platicar con él porque para nada me ayudó, ¿sí? Yo quiero invitarte a que tomemos el consejo que una vez Pablo le dio a los colosenses. En Colosenses 4:6 él les dijo, sea vuestra palabra siempre con gracia.
sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sí, hermano, que nuestras palabras sean bien sazonadas, bien intencionadas, ¿sí? Si tú y yo queremos ser líderes que construyen, que nuestras palabras, hermano, de verdad glorifiquen a Dios, ¿sí? Vamos adelante, vamos por la octava implicación. 8, número 8. Si seguimos en nuestro texto, el versículo 5, estamos todavía ahí en 1 Tesalonicenses 2:5, dice, nunca dice, porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, y otra dice acá, ni encubrimos avaricia, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Yo quiero, antes de irme directo a hablar de la avaricia y todo lo que esto representa, quiero hablar del líder y el dinero, ¿sí? La escritura dice ahí en 1 Timoteo 6:10 que el amor al dinero, hermano, es raíz de todos los males. Y este, hermano, es uno de los peligros más latentes en los líderes, cristianos y no cristianos. Mira, se dice que hay tres principales peligros, digamos, en el líder, ¿sí? Y acuérdate, líder, estamos hablando, padres de familia, supervisores, ministros, cualquier persona, hermano, que de alguna u otra manera hay gente que le siga, ¿sí? O que le sigue. Eh, Tres peligros. Número uno, el sexo ilícito, ¿sí? Número dos, el amor al dinero o el dinero. Y número tres, el abuso de poder, ¿sí? Tres cosas, hermano, con las que debemos tener mucho cuidado: el dinero, el sexo y el poder. Sí, tenemos que tener muchísimo, extremo cuidado. Un mal uso del dinero, ¿verdad? Hablando en este particular caso, porque el dinero lo podemos asociar mucho, sobre todo se asocia más con la avaricia. Un mal uso o manejo del dinero, hermano, puede destruir la credibilidad de una persona. Y lo más desastroso, como lo vimos al principio, un mal uso de los recursos confiados a una persona puede poner en vergüenza, manchar el nombre de la iglesia y, lo más tremendo, el Señor de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. Por eso, hermano, también tenemos que tener mucho cuidado cómo administramos los recursos que se nos confían. No solo en la iglesia, ahí en el trabajo también, hermano. Tenemos que ser gente íntegra, honestos, ¿sí? Con aquello que se nos confía. Pablo habló de estos que con su actitud, hermano, hacen que el nombre de Dios sea blasfemado, ¿sí? Entre estos están aquellos malos mayordomos que en el dinero de otros, ¿sí? O del dinero de otros. Quiero que veas este texto, hermano, para que veas lo tremendo que es ser un mal mayordomo, ser un mal administrador, ser un líder que no tiene cuidado de esto, de la avaricia, hermano. Romanos 2, vamos a ver ese pasaje. Romanos 2. Mira, estos temas a mí me han gustado muchísimo porque son implicaciones prácticas, cosas que nos van a ayudar, hermano, a ser mejores ciudadanos, a ser mejores padres, ser mejores líderes, ser mejores estudiantes. Bueno, sea lo que sea que tú emprendes, esto te va a ayudar, hermano. Romanos 2, 21 al 22, mira, la escritura nos dice, tú pues que enseñas a otro, mira, de alguna manera a otro tú enseñas, yo enseño. ¿No te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, tú hurtas o hurtas, dice. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Wow, tremendo, ¿verdad? Voy a leer hasta el 24, de hecho. Dice el 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, ¿verdad? Por causa de estas personas, hermano, que no son buenos administradores, que dicen una cosa pero hacen otra. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano. El hermano Albert Moller dice, la credibilidad puede perderse por un fallo moral o un desastroso error de liderazgo. Dice este hermano, no toda pérdida de credibilidad es irrecuperable. Sin embargo, hermano, cuando alguien pierde la credibilidad por un mal uso de recursos,
Cuesta mucho recuperar la credibilidad y en ocasiones, hermano, no se recupera a la totalidad o en su totalidad. Tenemos que ser muy cuidadosos, hermano. ¿Cómo administramos lo que se nos confía, hermanos? Ahora, Pablo le dice a los hermanos, hermanos, nunca vinimos con palabras lisonjeras, ni tampoco encubrimos avaricia. Traducción viviente dice, y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. Me gustó esta versión. Esta versión está agarrando mucha fama. Digamos, ahorita la número uno es la nueva versión internacional, pero traducción viviente o nueva traducción viviente está tomando mucho lugar por su claridad en el contexto que hoy vivimos. Además de que es internacional, sí, está en inglés, en español y en varias lenguas. También dice palabra de Dios para todos, dice, tampoco queremos que nos den dinero, ¿sí? Traducción lenguaje actual dice, ni los hemos engañado para ganar dinero. Mira, el diccionario de la Real Academia Española dice que la avaricia es un afán desmedido por poseer y adquirir riquezas para atesorarlas, ¿sí? Y los sinónimos de la avaricia, ¿verdad? Si pensamos en sinónimos, ¿verdad? Está la codicia, está la ambición, está la avidez. Y esta me llamó la atención. A ver, ve la pantalla, a ver si me ves. La codez. Yo no sabía que era una palabra, la codez, ¿verdad? Pero es una palabra, ¿sí? La avaricia está asociada con la codez, la cicatería, la mezquindad, la tacañería, la miseria. ¿Te das cuenta, hermano? De los nuncas que Pablo y sus colaboradores hablaron, él dice esto, nunca vinimos con avaricia encubierta. En su primera carta a Timoteo, Pablo le habla y le dice, mira, Timoteo, las cosas ocultas, tarde o temprano salen a la luz, tarde o temprano son descubiertas. Así que si tú y yo estamos encubriendo avaricia, tarde o temprano sale a la luz. Lo dice la escritura. Mira, vamos a leerlo aquí. Está en 1 Timoteo capítulo 5 versos 24 y 25. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Asimismo dice, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Entonces, por más que ocultemos nuestra avaricia, tarde o temprano, hermano, una palabra, una acción, algo va a hacer ver nuestra avaricia, hermano. Y la avaricia, acuérdate, es pecado. Y la avaricia causa mucho daño, afecta nuestra credibilidad también. Swindoll, otro autor que he mencionado mucho, él explica la avaricia de esta manera. Escucha, la avaricia no es solo el deseo de tener más, es el deseo de tener más y más y más y más y síguele diciendo y más y más y más y más, ¿sí? Cuando esto se lleva al extremo, hermano, la avaricia se convierte en una raíz de envidia, de celos, de codicia, en un anhelo de poseer aún lo que le pertenece a otros. Y hermano, no solo se trata, me llamó mucho la atención de esto, la avaricia no solo es dinero o posesiones. También dice este autor, podemos alimentar nuestra avaricia por los logros que tenemos, los números de lo que logramos, el poder, la influencia, la fama que tenemos. Mira, hermano, tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermano. La escritura nos llama y nos enseña cómo, dice este autor, a través del autocontrol o la disciplina, la codicia o la avaricia puede ser reprimida. Y esto va a resultar entonces en motivos puros y un estilo de liderazgo que funcione. Si tú te acuerdas, en las mismas palabras de Pablo a Timoteo, él le dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dios nos ha dado dominio propio, hermano.
y podemos ejercer dominio propio sobre esos deseos de más y más, ¿sí? Sobre esa actitud que quiere más fama, que quiere más números, que quiere hacerse notar, ¿sí? Mira, aquí hay algo muy interesante. Uno de los autores que también he mencionado, Gary Shogren, él habla sobre pastores y ministros, o misioneros, perdón, pastores y misioneros, pero esto aplica a cualquier ministro en cualquier ministerio, ¿sí? El pastor o misionero o ministro no debe estar motivado por ganancias, no debe centrarse en el dinero, no debe buscar una compensación irrazonable y debe ser fiel, hermano, incluso cuando exista la amenaza de perder el apoyo. Ahí es donde nos damos cuenta si de verdad tiene el llamado o no. Porque hoy en día que está de moda los viajes, ¿verdad? Y las comunicaciones, que es sencillo, barato, ya cada vez más barato el movernos de aquí para allá. Mucho misionero, hermano, se está yendo por ganancia, ¿sí? Porque quiere pasearse, ¿sí? A costa de los demás, ¿sí? Lo hemos visto, hermano. Y hay testimonios de esto, ¿sí? Que confían en que la iglesia les va a estar dando cada mes o cada semana y el día que ya no hay, tremendos descalabros, tremendas situaciones que viven porque no aprendieron a vivir por fe, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender, hermano, que servimos a Dios porque amamos a Dios, no porque Dios nos dé, ¿sí? Porque amamos a Dios. Y Pablo es un ejemplo tremendo de esto. Pablo cuando les dice a los hermanos, miren hermanos, no venimos con palabras aduladoras, no venimos encubriendo, escondiendo nuestra avaricia, nuestro deseo de más conquista, de más fama. No, 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 no. Y para que estén seguros de lo que estamos diciendo, Dios es testigo, les dice. Sí, si ves ahí en el texto, verso 5 al final, Dios es testigo. Dios es testigo. Y ahí viene la palabra griega del día de hoy. Martus, Martus. Martus significa mártir o testigo o testimonio. Dios es testigo, hermano. Imagínate para decir estas palabras. Dios es testigo. Pablo decía, Dios es testigo de que no he actuado con ventaja. No he hablado palabras aduladoras. No he encubierto avaricia. Mis motivos han sido puros. Sí, entonces, esto es serio, hermano. ¿Sí? Mira, hermano, es probable que las palabras lisonjeras la gente las descubra. De hecho, es muy probable. Hoy en día es fácil detectar cuando alguien viene con adulación. Ya lo decíamos hace rato. Este algo quiere, ¿verdad? Pero a veces la avaricia se puede cubrir, se puede disfrazar aún hasta de humildad. Pero ¿sabes una cosa? Dios lo ve todo, ¿sí? Para Él no es oculto. Y Pablo, seguro de lo que él ha hecho, él apela al soberano y justo testimonio de Dios para ratificar de que él no ha actuado de esta manera, con ventaja, con avaricia. Hermanos, Dios lo ve todo. Él examina las intenciones de nuestro corazón. No podemos ocultar ni la avaricia ni las malas intenciones. Él lo sabe todo. Y un día daremos cuenta de lo que hicimos abiertamente y aún aquellas cosas que hicimos secretamente a los ojos de los hombres, pero Dios lo vio. Hermano, Dios es quien ha aprobado y aprobó a los apóstoles. Y solo Él, solo Dios tiene el conocimiento absoluto si alguien tiene avaricia o otra motivación. Invocar a Dios, hermano, en tiempos bíblicos y aún el día de hoy, como testigo de un comportamiento humano, es una práctica, ¿verdad? Que tiene peso, ¿sí? En muchos lugares se usa a la ligera y Dios tenga misericordia de esas personas. Pero Pablo, hermano, Pablo jamás habría usado este lenguaje a la ligera, porque él conocía al Dios que servía, ¿sí? Y él sabía que si él mentía, juicio tremendo vendría sobre él. Si tú y yo vemos en las cartas de Pablo, Pablo varias veces o en varias ocasiones, seguro de cómo él había procedido, él claramente ejemplifica ese obrero diligente que no tiene que avergonzarse, porque él invocaba a Dios por testigo, ¿sí? Solo quiero mencionar algunos textos, Romanos 1:9.
Pablo dice, Dios es testigo de cómo procedimos, de cómo fuimos con ustedes. Filipenses 1:8 también habla de esto. En nuestro mismo texto ahí primera de Tesalonicenses 2:10 también, dice ahí, ese sí lo voy a leer, dice aquí la escritura, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensible nos hemos comportado o nos comportamos con vosotros los creyentes. Eso lo vamos a ver en unas semanas. Entonces, Pablo le decía a los hermanos, ustedes saben, y Dios también es testigo de cómo hemos obrado, cómo hemos servido. Hermano, la Biblia nos dice en Hebreos 4:13 que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Que antes bien dice, todas las cosas, dice, están desnudas, están abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿sí? Entonces, si nuestras intenciones fueron con avaricia, Dios ya lo sabe, hermano. Y si hemos actuado de esa manera al servir, si hemos actuado porque la gente nos conozca, porque nos miren, porque nos den un mejor puesto, nos den mejores recursos, hermanos, Dios ya lo sabe. Y nos conviene, aún hay tiempo, que nos arrepintamos de eso, porque es pecado, ¿sí? Encubrir el pecado, ¿sí? El que oculta su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de él alcanza misericordia, ¿sí? Entonces, vayamos adelante. Número 9. Ni buscamos gloria de los hombres. Si quieres, hermano, ser un líder eficaz, un líder que marca diferencia, un líder que da la gloria a Dios, hermano, no busquemos la gloria de los hombres. Y Pablo lo dice ahí en el verso 6, lo quieres observar conmigo, dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos, dice, seros carga como apóstoles de Cristo. Mira, dice Pablo, hermano, no buscamos la gloria de los hombres, ¿sí? Dice, ni de adentro ni de afuera. Dice, en cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de ustedes ni de nadie. Nueva traducción viviente. No buscamos ningún reconocimiento de ustedes ni de nadie. Palabra de Dios para todos. Nunca hemos querido que ustedes o que otras personas nos traten como gente importante. Este texto muestra, tal como lo explica Sjogren, que Pablo y su equipo, ellos no estaban ansiosos por recibir el honor de nadie, hermano, ni de la gente pagana en Tesalónica, ni de la gente en la sinagoga, ni de los ciudadanos ricos o destacados, ni siquiera de los propios hermanos en Cristo. Hermano, tenemos que tener cuidado, hermano. A veces hay esa tendencia a querer quedar bien, hermano, con aquellos que o de quienes podríamos obtener un beneficio. Hay algo que tenemos que resaltar de la falsa humildad hacia afuera, hermano. Sí, pero que dentro de la iglesia aceptan adulación, lugares o títulos de renombre. Quiero explicar esto. Mira, algunos dicen, ok, hacia afuera, hacia los no creyentes, humildes. Y se muestran humildes, ¿sí? Pero en la iglesia o dentro de la iglesia reciben adulación, reciben títulos de honor. Ahorita está de moda los doctorados. ¿Sabe? Creo que le llaman honoris algo, ¿verdad? Tremendo, ¿sí? Que no estudió doctorado, pero como es muy famoso, le dan el doctorado en tal universidad, ¿sí? Y está ya de moda aún en la iglesia cristiana. Yo he conocido muchos pastores que ya se llaman el doctor fulano y ves su biografía y doctor de nada, ¿sí? Pero como ha alcanzado influencia, bueno, una universidad le dio su doctorado sin esfuerzo, sin estudio. Sí, para aquellos que hemos estudiado, sabemos, ¿verdad?, que cuesta ser doctor, ¿sí? Entonces, no soy doctor, hermanos, así que, y no sé si llegue, yo creo que no. Ya me di por vencido con eso. Es muy pesado, ¿verdad? Pero quien lo logra, hermano, de verdad, cuesta, ¿sí? Entonces, hablando en términos de iglesia, hermano, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Esta actitud, ¿verdad?
que Pablo tenía está, dice, contrastada o contrasta marcadamente con esos supuestos obreros cristianos a lo largo de la historia que aparentemente rechazaban los honores de afuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia recibían adulación, ¿sí? Mira, no vamos tan lejos. Históricamente, hermano, nos damos cuenta que esa gente que aparentaba humildad afuera, pero que adentro eran unos orgullosos y aceptaban los títulos del obispo y del sabe qué, y bueno, títulos de adulación, una gloria desmedida con los de adentro, terminaron siendo también orgullosos o aceptando en algún punto la adulación de los de afuera. Y te voy a dar un ejemplo bien sencillo, la Iglesia Católica. Se desviaron del Evangelio, hermano, ¿sí? Si tú ves la historia de la Iglesia, ahí venía. Pero poco a poco se fueron mezclando con los gobiernos, recibiendo beneficios de ellos, aceptando adulación y se convirtió en lo que el día de hoy es, desviándose por completo del Evangelio, ¿sí? Porque tomaron para sí la gloria, la autoridad que solo a Dios le pertenece, ¿sí? Y ahora predican como doctrina cosas falsas que no están en la palabra. Pero todo empezó, hermano, cuando empezaron a recibir la gloria de los demás. Primero internamente, ay, qué gran pastor, qué gran líder, ¿sí? Y este ego se fue levantando, levantando, comenzaron a aceptar la adulación de afuera, se involucraron con los de afuera, aparentemente para buena influencia, y terminaron corrompidos, corrompiendo el evangelio, y dejaron de dar la gloria y la honra a Dios, hermano. En su carta a los filipenses, Pablo los llama a estos falsos ministros como enemigos de la cruz de Cristo, porque con su actitud, hermano, pervierten, rechazan e incitan al rechazo de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que veas eso en la Biblia, hermano. Filipenses 3, 18 al 19. Ve cómo vive esta gente. 18 al 19 dice la escritura, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Escucha esto, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, dice ahí Pablo, mira, es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Wow, ¿te das cuenta, hermano? Serio esto. Pablo, hermano, como apóstol escogido por Cristo, dotado por el Espíritu Santo para realizar milagros asombrosos, Dios usó tremendo a Pablo, reconocido por las iglesias. La gente reconocía a Pablo y obedecía. Pablo tenía el derecho, hermano, de ser tratado de primera, ¿sí? De tener los mejores lugares ahí en la iglesia. En cambio, ¿sabes qué hizo Pablo? Sirvió, sirvió con humildad. Y lo dice el texto, mira, si vas a tu Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 verso 6 dice, no buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Pero escucha esto último, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Jesucristo. Mira, hay dos textos que voy a anotarte ahí. Primera de Tesalonicenses 2:9, de hecho, déjame leerlo. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no seros gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos, dice el Evangelio de Dios. Quiero leer el otro porque creo que es importante. Hechos 20. Hechos 20. Empieza a meditar estos textos. Habla de que Pablo trabajó, ¿sí? Hechos 20, 33 al 34 dice la escritura, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Escucha esto, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Gloria a Dios por estas manos, hermano, que sirven para trabajar. Amén. Yo doy gracias a Dios por estas manos que escriben, ¿verdad? Ahorita yo escribo en la computadora y es mi trabajo, ¿sí? Gloria a Dios por estas manos que nos sirven, hermano.
y que podemos bendecir a la obra con la obra de nuestras manos, ¿sí? Pablo, hermano, habría preferido trabajar para no ser carga a sus hermanos, hermano. Él habría preferido trabajar para que el evangelio avanzara, ¿sí? Para que los recursos que, vamos a decirlo así, recursos que legítimamente le correspondían como siervo, la escritura también lo dice, Pablo mismo lo dijo, ¿verdad? El obrero es digno de su salario, pero él dijo, yo no lo tomo para el avance del evangelio, lo que legítimamente le tocaba, él decía, no, vamos usándolo para invertirlo en nuevas misiones, en alcance, ¿sí? Y gloria a Dios, hermano. Dios bendijo esto. No estoy diciendo por eso que alguien que está sirviendo no se le tenga que dar una ofrenda, un apoyo. No, 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 ¿sí? Pero algunos han decidido, hemos decidido, ¿sabes? No, ¿sí? Mis manos pueden trabajar, vamos a hacerlo todavía así, ¿sí? El abuso de autoridad, hermano, es uno de los peligros más latentes en el liderazgo. Este autor Swindoll, él explica que cuando un líder, hermano, escucha esto, dentro y fuera de la iglesia, cuando un líder dentro o fuera de la iglesia comienza a liderar con autoritarismo, o sea, decir, mi palabra es la ley, es lo que se hace, como yo digo, con rudeza actúa, usa métodos dictatoriales, sí, aquí se hace lo que el pastor dice, aquí se hace lo que el jefe dice, y aparte de eso, también hay falta de rendición de cuentas, o sea, no le da cuentas a nadie. Me gustó lo que usa este autor. Dice, el reloj empieza o comienza a avanzar hacia una explosión y un colapso del liderazgo y de la organización. O sea, alguien que dirige una empresa, una iglesia, un grupo, lo que sea, hermano, una familia aún, hermano, está pronto a ser destruido ese liderazgo, pero también aquellos involucrados en ese liderazgo o esa organización, ¿sí? Es tremendo, hermano, ¿sí? Por eso tenemos que tener cuidado. No busquemos la gloria de los hombres, busquemos que la gloria siempre sea para Dios, hermano. Así que pensemos en un momento, o en este momento, hermanos, ya estamos por terminar. Pensemos lo siguiente, hermano. Tú dices, yo no estoy tan extremo, hermano, o yo no creo que yo esté dentro de estos. Mira, dos preguntas. ¿Nos preocupa lo que dice la gente? ¿Nos preocupa lo que la gente dice de nosotros antes de lo que dice Dios, verdad? Muchas veces nos preocupa más lo que dice la gente que lo que dice Dios. O piensa en esta otra pregunta, ¿usamos nuestra posición para tomar ventaja en lugar de servir primordialmente a los demás? O sea, lo que hacemos cuando buscamos más o mejor sueldo quizá o mejor posición en el trabajo, en la iglesia, lo hacemos porque queremos sentirnos bien en lugar de servir a Dios y dar la gloria a Dios, en lugar de servir a otros. Piensa eso, hermano. Con esas dos preguntas yo creo que tenemos suficiente para ver que nuestras intenciones no han sido buenas. Quizá, hermano, con nuestra actitud estemos buscando la gloria de los hombres. Y hoy, hermanos, hermanas, necesitamos estar a cuentas con Dios. Yo quiero terminar y voy a dejar de compartir. Como conclusión, hermanos, yo quisiera invitarte a abrir tu Biblia en Filipenses capítulo 2. Este pasaje nos va a ayudar tremendo, ¿sí? Porque nos va a dar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, versículos 1 al 11. Lo vamos a leer a manera de conclusión y, y yo quiero invitarte a que hagas este ejercicio. Mientras lo leemos, imagínate esto, mídete o midámonos. ¿Qué tan cerca o lejos estamos de eso? Estamos, y vamos a hablar del ejemplo de Jesús. Así que pensemos, ¿qué tan cerca o lejos estamos de lo que Jesús hizo? Y esa va a ser nuestra medida hoy. No te quiero decir, mira al hermano fulano. No, no, no. Miremos el ejemplo de Cristo Jesús. Miremos el ejemplo de Cristo, hermano. Qué tan cerca estamos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Vamos a leer Filipenses 2, 1 al 11. Dice, por tanto,
si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y mira, observa lo que viene. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hasta ahí podemos decir, ahí vamos, vamos bien, la llevamos bien. Pero mira lo bueno y empieza a medirte aquí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si nos medimos con esa medida, hermano, del Señor Jesús, hermanos, hermanas, nos quedamos cortos, ¿sí? Nos quedamos cortos, ¿sí? De verdad quedamos en vergüenza, hermano, ¿sí? Por la manera en cómo hemos vivido, ¿sí? Después de esto, hermano, después de ver el ejemplo de Jesucristo como la regla, no tenemos escapatoria. Lo único que podemos hacer es rendirnos delante de Él humillados en arrepentimiento y buscando la misericordia de Dios para que nos perdone, porque no hemos sido buenos líderes, hermano. Gloria a Dios. ¿Sabes una cosa? Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos si confesamos nuestros pecados. Y eso quiero invitarte que hagamos esta tarde, hermano. Cerremos con esto, ¿sí? Viniendo delante de Dios humillados, hermano. Ante el ejemplo de Jesús, la verdad, estamos lejísimos. Así que la palabra de Dios nos da esperanza también, ¿sabes? Dice la escritura que estamos siendo conformados cada vez más a su imagen. Gloria a Dios. Entonces, cada vez somos más como Él, pero para lograrlo tenemos que tener una actitud humilde, ¿sí? Reconocer nuestras faltas, pedirle perdón al Señor y decirle al Espíritu nos siga revelando. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos corregir? ¿Sí? Así que vamos a orar. ¿Te parece? Padre, en esta preciosa tarde damos gracias por el buen tiempo que nos concedes. Gracias, Dios, por tu palabra preciosa que nos alumbra, que nos instruye cómo podemos ser líderes eficaces para tu gloria, en donde sea que nos movemos. De alguna manera u otra influenciamos, tenemos o somos gente que damos ejemplo a otros. Hoy, Señor, queremos estar a cuentas. No hemos sido buenos líderes. Las motivaciones de nuestro corazón no han sido las correctas, Señor. Señor, perdónanos porque muchas veces nos ha preocupado más lo que dice la gente antes que ir y preguntarte, ¿qué dices tú? Muchas veces, Señor, hemos buscado tomar ventaja de lo que otros, Señor, hacen o trabajan, Señor. Perdónanos, Dios. Hoy, Señor, al ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, semejante ejemplo, Señor, Señor, nos quedamos cortísimos. Hoy, Señor, venimos delante de ti arrepentidos, pidiendo misericordia, Dios, y mirando a aquel Señor que sufrió el oprobio, que menospreció su misma vida, no tomó como algo a que aferrarse, esa gloria. Y Señor, hoy miramos a Cristo, en el nombre del cual podemos ser salvos, el nombre de Jesucristo, y acudimos a ti, arrepentidos, creyendo, Señor, que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesucristo, por el ejemplo que nos das de cómo ser líderes eficaces y para la gloria de nuestro Padre Celestial. Hoy, Señor, nos comprometemos a ser líderes que están atentos a tu palabra, para obedecerla y para compartirla con nuestra propia vida, Señor.
Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de servirte. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.